Fuerte, siempre del lado de los buenos. El 19 de julio de 1976, Mario Roberto Santucho y varios de los principales dirigentes de la guerrilla fueron sorprendidos por el ejército argentino. Casi medio siglo después, su hijo está a punto de develar quién fue el responsable de esa caída. La búsqueda de la verdad es un trance espinoso en el que ciertos dilemas éticos recobran inesperada actualidad en un presente signado por el regreso de la ultraderecha. ¿Quién entregó a mi viejo? Es la nota que escribe Mario Santucho, hijo de Mario Roberto Santucho, y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Buen día, Mati, ¿todo bien? Bienvenido nuevamente a Maldita Suerte. Gracias. ¿Cómo estás? A ustedes por la invitación, siempre. Mario, quiero que nos metamos en la historia, en la investigación que atraviesa tu vida, Sí. tu vida y también la historia política argentina, y después pensar el contexto en el que escribiste también esta nota y Claro. lo que vos planteás sobre el final. Ahora, entiendo que puede haber en la audiencia muchos pibes, pibas, que tal vez no necesariamente conocen detalles de la historia. ¿Quién fue tu viejo? Bueno, mi viejo se llamaba, como decías, Mario Roberto Santucho y era santiagueño, nació y se crió en Santiago del Estero, en el marco de una familia, bueno, de clase media, uno podría decir, de Santiago del Estero, con padre de la familia judicial, pero también una persona bastante progresista. 10 hermanos eran, muy politizada la casa, y él, bueno, se fue politizando, empezó a militar allá por la década del 50. Él, digamos, primero tuvo un primer momento indigenista, después se fue a Cuba, conoció la Revolución Cubana, vino y construyó una organización revolucionaria que se llamó PRT-ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores era el partido. Después, más adelante, en el año 70, surgió el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Decidieron asumir la lucha armada como forma de lucha, en un momento obviamente en el cual toda la lógica más democrática y demás estaba cortada, digamos, y bueno, y básicamente construyó con compañeros y compañeras lo que fue, se puede decir, la segunda organización revolucionaria más importante en dimensión, digamos, de la Argentina, la única no peronista, digamos, una guerrilla guevarista, más bien marxista guevarista, que bueno, tuvo bastante eficacia y demás durante un tiempo, hasta que en el 76, bueno, la dictadura terminó por aniquilar básicamente a la experiencia política y también a mi viejo, a mi vieja, que eran parte de ellos. Eso fue el lunes 19 de julio de Exacto. 1976 que matan a tu viejo. Arranca la nota de una forma muy significativa, que es: escribo esto porque necesito pensar. Y también contás que es la única casi obsesión, Sí. desde que tenés uso de razón, Sí. descubrir quién entregó a tu viejo. Exacto. ¿Por qué? ¿En qué necesitabas pensar al escribir esto? Bueno, a ver, yo me crié en Cuba, ¿no? Precisamente en el año 75, en diciembre, ya creo que hablamos de esto en algún momento, a nosotros, yo era bebé, tenía 10 meses, estaba en un cumpleaños infantil con mis hermanas, mis primas, y nos secuestraron a todos en un cumpleaños infantil en 75. Nos llevaron una semana más o menos a un centro clandestino de detención y nos liberaron, llamativamente nos liberaron, sabiendo que éramos la familia, digamos, en este caso el principal dirigente de esa organización que mencionaba antes. A partir de ahí, mi viejo y mi vieja deciden mandarnos a Cuba ya, porque veían, además, ellos tienen información de que el 24 o en marzo iba a haber un golpe importante. Y entonces nos deciden enviar para allá. Yo me crío en Cuba, con lo cual, a diferencia de muchos amigos y amigas, entre ellos, por ejemplo, Diego, que es primo mío, Diego Genú, Sí. que es primo mío, que se crió acá, él con su familia, digamos, sus abuelos y demás, a diferencia de muchos de ellos, a mí, desde que tengo uso de razón, me contaron la historia. La posta. Claro. Porque vivíamos en Cuba. Acá, en ese momento, en dictadura, primeros años 80, era un problema. Claro, peligroso que un nene sepa eso y que lo pueda decir. Exacto, el colegio, Claro. mi papá es guerrillero, mi mamá es guerrillera. Claro. A mí, sin embargo, siempre me contaron la verdad, y eso hizo que incluso nosotros, en nuestros juegos infantiles, además en Cuba, toda la historia revolucionaria era muy bien vista, era como un elemento de prestigio más o de reconocimiento más que de peligro, digamos. Entonces, nosotros me acuerdo que cuando con los chicos jugábamos en Cuba un poco a los guerrilleros contra los militares. Y al conocer la historia siempre pensábamos de alguna manera en una especie de venganza, si uno quiere, en el subjetivo infantil, digamos, ¿no? Claro. Contra los militares y demás.
Entonces, en este marco, después nosotros vinimos acá, yo vine en el 93 a la Argentina de vuelta, ahí fundamos la agrupación Hijos en el año 96, que fue toda una manera de elaborar esto. ¿Por qué no la venganza, no? Ahí nosotros creamos esta imagen, esta frase que es: nuestra única venganza es ser felices. Y salimos de la imagen de la idea de la venganza, vimos que era mucho más complejo, que no eran simplemente unos militares que habían sido malos, sino que era todo un problema más político-social, de ahí la idea de dictadura cívico-militar y demás. Claro. Y entonces empezamos a construir otra cosa. A lo largo de todo este tiempo siempre ha habido un elemento que es esto: cómo cayeron mi viejo y mi vieja y sus compañeros de la dirección del PRTERP, que fue un momento particular, porque es un poco momentos de impas, ¿no? La dictadura había triunfado el 24 de marzo del 76, había hecho el golpe militar el 24 de marzo, y a partir de ahí tanto Montoneros como el PRTERP tenían la idea de que ahora que se agudizaban las contradicciones podía haber un avance popular. Ellos rápidamente se dieron cuenta de que no era así, pero empezó un momento de resistencia, digamos, y ese momento en el que o se impone la dictadura o no, o se impone el pueblo, digamos, ¿no? Muy en el comienzo, en los primeros meses. Sí, digamos. los primeros 6 meses, podríamos decir, como ahora. Sí. La cuestión es que ese momento en el que matan a mi viejo, y a varios compañeros de hecho de la dirección, para muchos fue como el punto de inflexión. El punto de inflexión. Bueno, ya está, acá la derrota es más de lo que imaginábamos, o es medio definitiva para esa generación. Entonces siempre fue como significativo, y la pregunta es cómo llegaron hasta ahí. Y hay un elemento de cómo llegaron hasta ahí que siempre nos llamó la atención, es que llegan solo 4 militares. ¿De cómo llegaron te referís a cómo los descubren? Sí. ¿Cómo los encuentran? Sí, Claro. Ellos estaban en un departamento, mi viejo y mi vieja se iban al día siguiente a Cuba a reencontrarse con nosotros, ya había decidido Al todo. día siguiente viajaban a Cuba para encontrarse con ustedes. El 20 de julio, ya estaba todo decidido, digamos, y entonces la pregunta es cómo llegan ahí. Y lo llamativo es que llegan 4 militares nada más, con lo cual la sensación es que no sabían que estaba ahí. Bueno, ahí hay toda la historia. Porque si no, el operativo hubiese sido mucho mayor. Exacto. Claro. Entonces, el elemento, la historia que para nosotros siempre es un gran dilema, cómo pasó eso, y esto, acá ya hay que empezar a decir cosas que parecen obvias, pero no lo son, que es que, bueno, a mi viejo, aunque lo mataron y salieron todos los diarios de esa tarde, Sí. el 19 de julio, Sí, de que lo habían matado, nunca nos dieron el cuerpo, está desaparecido, y tampoco nunca sabemos qué pasó, cómo fue. Mi mamá ahí la secuestraron y fue desaparecida, estuvo en Campo de Mayo varios meses, y ahí aparece el primer tema, todavía no sabemos qué pasó. Claro. ¿No? O sea, 50 años después, los militares, el Estado sigue teniendo eso bajo varios mantos de secreto, digamos. Aún con un asesinato anunciado, digamos. Anunciado. Es un caso particular el de mi viejo, Claro. porque fue anunciado. O sea, en general los militares, cuando alguien desaparecía, decían no sé, viste la Sí. famosa imagen de Videla diciendo no sé, no están. En el caso O- de mi viejo sí. O los que decían que morían en enfrentamientos, en general aparecían los cuerpos, estaban los cuerpos. Algunos, digamos, de los que decían que morían en enfrentamientos, los guerrilleros, digamos, de Sí. los que parecían, los que se habían publicados en los diarios, digamos. Sí, algunos cuando aparecían los cuerpos tirados por ahí decían que había sido un enfrentamiento, hacían Claro. pasar por enfrentamiento cosas que eran asesinatos o Claro. fusilamientos. Sí, sí. En el caso de mi viejo lo reivindican, lo ponen en todos los diarios, hay una festejo por esto, Es una especie de trofeo. sí, pero a su vez nunca nos dan el cuerpo. Claro. Y tampoco nunca sabemos qué pasó. Entonces por eso nosotros desde entonces venimos investigando qué pasó, hay varias hipótesis y bueno, después de mucho tiempo la sensación es que podemos empezar por nuestros propios medios, digamos, Sí. por mano propia a saber un poco la verdad. A lo largo de toda la nota, que está publicada en la edición de papel de Crisis, Mario va desarrollando las hipótesis en las que fueron trabajando distintas personas, ¿no? Compañeros y compañeras Sí, mucha gente. de militancia de tus viejos, de, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegaron ahí? Ujú. Y hay un desenlace, bueno, o hay un intento ahí de desenlace que queda pendiente, pero ¿cuál es la hipótesis, digamos? Hoy tu hipótesis, o ¿qué pensás que pasó? ¿Qué pensás que sucedió? ¿Cómo lo que desarrollás en la nota, brevemente un resumen, para Sí. que todavía no la leyó, de qué pasó con Sí, tus viejos? y ahí está la pregunta que vos hacías al principio, que me parece la más importante, que es que necesitamos pensar qué hacer Sí. con esto. Porque, ¿Qué hacer pasa? hoy? Sí, qué hacer hoy. Sí. Porque el tema es el siguiente, la hipótesis que yo creo más posible es que hay un compañero que era parte de la organización o cercano, simpatizante de la organización, todavía no está del todo definido, que le secuestran a su mujer unos días antes del 19 de julio del 76 y ante la desesperación va al ejército
o sea, establece un contacto con el ejército y le ofrece un canje. Que le devuelvan a la mujer o que liberan a la mujer a cambio de entregar a un compañero que era muy cercano a mi papá y que era el tercero en importancia en la organización, el Gringo Mena. Esta es la hipótesis más posible. Le da una cita al Gringo Mena, con el cual tenía contacto, y ese día a las 10 de la mañana, el 19 de julio del 66, se encuentran, y cuando se encuentran, los militares lo secuestran al Gringo Mena. El Gringo Mena no cuenta dónde estaban. No canta nada, pero le encuentran en el bolsillo del saco, digamos, una dirección. Una dirección. En realidad era el contrato de alquiler de un nebulizador que en esa época se alquilaban, no se vendían. Ajá. Y ahí tenía la dirección donde estaban. O sea, fueron a la farmacia, encontraron la dirección y fueron ahí. Por eso la hipótesis que van 4 sin saber que estaba mi papá ahí. Claro. Entonces, bueno, el punto es que después de mucha investigación, que ahí en la nota se puede ver, creemos haber encontrado a la persona que hizo ese canje. Es una posibilidad, hay bastante, o sea, una posibilidad, y esa persona está viva y bueno, y un poco la nota lo que cuenta es que voy a ir a verlo para charlar de esto. No te voy a preguntar qué pasó en esa charla, pero sucedió, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿qué hacemos frente a esto? Claro. ¿No? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué esto hoy? ¿Por qué lo publicas hoy? Y también hay, sí, en la versión digital de Revista Crisis, una nota, una especie de carta a los lectores, que toma la nota de Mario, la investigación de Mario sobre qué pasó con su viejo y lo pone en perspectiva para discutir cosas de hoy. Sí. Cómo nos paramos nosotros frente a la brutalidad de esta derecha que gobierna la Argentina. Exacto. Sí, es una nota de Diego Stulberg, un viejo amigo de militancia y de pensamiento, que bueno, que con lo que decís, ¿no, Mati? Él un poco leyó la investigación y es un poco lo que yo planteo, más allá de la cuestión personal, de la cuestión familiar o incluso de la cuestión histórica, digamos, de la memoria. A mí lo que me parece es que esto resuena mucho de dos maneras, ¿no? Pero sobre todo me parece que la pregunta principal es qué tipo de compromiso es el que tenemos que crear hoy, política, éticamente, digamos, para enfrentar momentos como los que estamos enfrentando, ¿no? Creo que son cosas que se han olvidado, hay muchos olvidos durante estos años en este gran país de la memoria, ha habido como ciertos olvidos, eso siempre pasa, no es que hay una especial mala voluntad ni nada, pero en general las épocas ponen en primer plano algunas cosas y otras no. Pero creo que a pesar de ese, o sea, paradójicamente, a pesar de que ha habido un gran triunfo de la memoria en nuestro país, creo que ha habido 3 o 4 olvidos muy importantes, medio decisivos, y que creo que tienen que ver con el momento de desarme en el que estamos hoy desde el campo popular, que yo lo llamaría así, o sea, estamos desarmados frente a la brutalidad y frente a lo temerario que está haciendo el avance de la ultraderecha. Y creo que son olvidos que esto que digo, nos han dejado desarmados. Uno de ellos tiene que ver con qué tipo de compromiso es el que precisamos, cómo valoramos, digamos, ¿no? Acabamos de ver ayer, ¿no? Esta militante o sea, eso siempre pasa, ¿no? Que pasó de la cámpora a los libertarios. Sí. Pero más allá de esos casos extremos y un poco burlescos, la pregunta es para todos y todas, ¿no? ¿Cómo nos paramos frente a esto hoy? ¿Cómo hacemos para eludir el miedo? ¿Qué tipo de articulación efectiva? ¿Cómo resistir, digamos, un embate tan grande? Me parece claro que hoy el que aparezca por un poco la cabeza va a estar en riesgo. Entonces, empezar a pensar estas cosas en serio nos lleva a la pregunta por ejemplo, qué tipo de acciones son éticamente valorables o no. Esto tiene que ver con una discusión larga que ha habido también en el movimiento de la memoria, que es, para mí, la entronización de la figura de la víctima. Ajá, claro, sí. O sea, no podemos pensar mucho, valorar mucho los grados de resistencia, por ejemplo, porque, en definitiva, hemos sido y somos todos víctimas. Y eso es verdad, no hay que eludirlo, pero también es cierto que antes, y además de ser víctimas, fueron militantes. Claro. Que querían cambiar el mundo y que para cambiar el mundo o para mejorar la situación o como querramos llamarle, se precisa luchar contra el poder y eso tiene riesgos. ¿Qué sería una diferencia entre víctimas y oprimidos, ¿no? En el teatro social de Augusto Boal, por ejemplo, insisten mucho en eso. La víctima tal vez tiene determinadas características, el oprimido padece de la misma manera, pero está en una actitud de resiliencia, de resistencia, que es un poco lo que estás describiendo. Exacto, sí. Ahora, cuando decís hoy desarmados, sí, por supuesto, y lo plantea también la nota de Diego. Sí.
es difícil pensarse en lo que era estar desarmados en ese momento o armados en ese momento y lo que es estar armados o desarmados hoy, ¿no? Cuando decís desarmados hoy, ¿a qué te referís? ¿Desmovilizados, sin referencias políticas, desorganizados, rotos? No. ¿Cómo lo identificás? Yo creo que, obviamente, para decirlo digamos muy claramente, creo que, como bien decís, no tiene nada que ver cuáles son nuestros recursos y nuestras herramientas hoy con los de aquella época. Yo creo que realmente hoy la lucha armada, digamos, no tiene ningún sentido. Primero, porque no podría tener ninguna eficacia en un contexto como este. Y segundo, porque efectivamente estamos en otra época, en otra etapa. O sea, yo creo que sí es interesante pensar históricamente, entonces pensar las similitudes o diferencias con las épocas, no siempre, obviamente, eludiendo cualquier linealidad, ¿no? Que Totalmente. igual es una tentación. Sí. Sobre todo los que quieren Sí. romper esa. Exacto. ¿no? Sí. Pero creo que hay que tener la capacidad de... También creo que ha habido mucha prevención, mucha precaución de parte nuestra de que no nos asimilen. Y creo que hay que salir un poco de esto, pensar con audacia, pensar obviamente con lucidez y sin ser torpes, pero ir a fondo, digamos, en la discusión. Entonces yo creo que cuando decimos hoy desarmados, para mí, ni siquiera digo que yo creo que hay mucha movilización. Sí, que ha habido sí, sí, mucha sí. movilización. Grandes incluso, sí, sí. Yo creo que lo que tenemos es una cuestión más de fondo. Por eso me permito esta metáfora del desarme, digamos. Me parece que tenemos pocos argumentos en serio, que nos han robado muchos argumentos. Para decirlo, vengo de México, por ejemplo, donde estuve el fin de semana pasado, que hubo un gran triunfo ahí, y le preguntábamos a los compañeros, incluso en una actividad pública que hicimos, qué enseñanza se podía tener de la 4T y de lo que está logrando hacer la cuarta transformación, ¿no? Que encabeza AMLO allá y demás. Y un compañero nos decía, básicamente 4. La primera de ellas es no cederle a la derecha la lucha contra la corrupción, Claro, por ejemplo. claro. Son cuestiones éticas fundamentales, Tal cual. fundamentales. O sea, si la izquierda, el campo popular, el movimiento emancipador, los demócratas, como el campo democrático, como querramos llamarle, cede la idea de que la corrupción es una boludez, o sea, Sí, sí, sí. no, eso no es un problema. Es un detalle menor. Es una cuestión moral, bueno, lo importante es el poder. Sí. Bueno, si partimos de esas bases, estamos perdiendo argumentos muy de fondos. Yo creo que eso es lo que yo llamo desarme. Entonces, diría, ¿cuáles son algunos de esos olvidos? Bueno, la idea de que cambiar el mundo, estar del lado de los oprimidos, estar del lado de la justicia, es un tema que te exige muchísimo, en la cual no podés relativizar cosas, ¿no? Porque te quedás sin los fundamentos. Plata, poder, siempre vamos a tener menos, porque si estamos del lado de los oprimidos, siempre vamos a tener menos. Tenemos que tener la verdad, tenemos que tener el compromiso con la justicia. Yo creo que esto es alguna de las cosas que ponemos en juego, y creo que escudarse en el lugar de la víctima, que es siempre el argumento que tenemos, bueno, pero nosotros somos las víctimas, entonces, qué sé yo, algunas debilidades hay, pero nosotros somos los buenos. No es así. Yo creo realmente, llegando a este punto, que el lugar de la víctima de por sí no tiene ninguna superioridad ética, ni no tiene ningún valor de verdad en sí mismo. Sí creo que, como decía la compañera, el lugar del oprimido sí es un lugar importante, y a partir del lugar del oprimido, qué tipo de militancia, qué tipo de éticas, qué tipo de organizaciones podemos crear para ser fieles con ese lugar que elegimos, digamos, ¿no? Vos ya sobre el final de la nota decís que hoy no hay dónde afirmarse para tomar impulso. Me pareció muy potente eso, que nos pasa, me parece también en la conversación cotidiana de todas las cosas que suceden en la Argentina, y vos decís, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos paramos? ¿Desde dónde nos paramos y hacia dónde? Bueno, hay ideas muy generales, vos sabés que en principio enfrente de eso, de esa crueldad, de esa brutalidad. El tema es cómo, dónde, Exacto. de qué formas, ¿no? Exacto. Estamos también ahí tratando de descifrarlo, ¿no? Bueno, pero eso es lo que tenemos que reencontrar, yo creo que a fondo. O sea, reencontrar ese lugar de verdad, tocarlo, o sea, convencerse. Por eso yo planteo esto también, ¿no? Para mí es una reflexión sobre qué tipo de compromiso necesitamos hoy. Hay que discutir eso. Y además, algunos me decían, bueno, pero justo ahora vamos a plantearnos qué hacer frente a algún compañero que por ahí tiene este momento, digamos, no sé, de transacción con el poder. Yo creo que no, precisamente ahora, porque es ahí a donde tenemos que ir a buscar esos puntos de los que afirmarse. Yo creo que eso, para mí es importante saber que ha habido ciertos olvidos. Juan Grabois tiene una que jodemos siempre con él, con esta frase que él dice, algo que hay tres figuras de la militancia, ¿no? En los 70 la idea era tomar el poder para cambiar el mundo.
era la gran idea, ¿no? Sí. Nuestros viejos, mis viejos se organizaron para Luchaban eso. por eso, sí. Claro, había que tomar el poder, por eso uno de los atributos principales del poder eran las armas, estaba el ejército, había que enfrentarlos y por eso lo hicieron. Después esa idea fracasó, fue derrotada. Y entonces vino otra idea que fue la del 2001, en la cual yo participé como generación, que era hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. La idea más zapatista, más autonomista. A mí me parece muy interesante esa idea, pero también fracasó. Es Más verdad. al Foro de San Pablo. Sí, más el Foro Porto Alegre Sí, era. Porto Alegre. Sí. Una cosa más asamblearia, digamos. Sí, más asamblearia, más horizontal, más... Claro. Claro. La verdad no está en el poder, no está en el Estado, tenemos que construir otra El cosa. poder de las bases. Sí. De abajo hacia arriba, horizontalidad. Bueno, todo eso también uno podría decir que fracasó, entre comillas, todas estas cosas dejan de enseñanza. Pero dice Grabois, después vino la peor de las tres. Tomar el poder sin cambiar el mundo. Claro. Tremendo. Bueno, No, y, Tremendo. y lo que te lleva ahí a una derrota brutal. bueno, yo creo que estamos en eso. Estamos en ese momento, tenemos que volver a nuestras verdades esenciales, a nuestras banderas de verdad, a nuestras herramientas, no relativizarlas, ponerlas y bueno, y construir una historia de compromiso con eso. Otra verdad olvidada, por ejemplo, para mí durante estos años, que tirar abajo un gobierno injusto, cruel y antipopular como este es un hecho democrático. No es ningún acto golpista. Y eso nosotros lo hicimos en el 2001. Claro. Nosotros en el 2001 tiramos abajo un gobierno en la calle y eso para mí hay que reivindicarlo. Y durante todos estos años eso quedó como una especie de, ¿cómo se puede decir? Pecado, ¿no? Que cometimos, porque además se lo atribuyó al peronismo, como que el peronismo tiró abajo al radicalismo. Mentira, o sea, fue el pueblo en la calle diciendo basta de ajuste y basta de represión. Y Sí. bueno, Hay son cosas que tenemos que retomar. Hay algo ahí que convive en el diálogo político, incluso de los muy críticos al gobierno, que cada tanto dicen, yo quiero que les vaya bien a este gobierno. Claro, Porque claro. si les va bien a este gobierno, nos va bien a todos. ¿No? Esa frase engloba un poco esa cosa de, mira, no, yo la verdad que no quiero que le vaya bien a este gobierno, porque si le va bien a este gobierno con esas ideas, con esas herramientas y con esas políticas, le va mal a las mayorías que está atacando, efectivamente, ¿no? Sí, ayer... Digo, y al mismo tiempo es complejo decir... Sí, no quedar como golpista. Claro, es decir, pero está esa claro. cosa que decís vos, de que no nos asocien a, no sé, Mira, ayer hablaba desestabilizadores. con un amigo radical, de la vieja camada radical, digamos, que me contaba que tenían esta discusión dentro del radicalismo. Y él está en la posición más conservadora. Y la discusión es, hay un grupo de gente, identificada en general con Manes y demás, que está enfrentado al gobierno y que Sí. se lo va a enfrentar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentarlo. Por varias cosas que podríamos ser interesante charlar. Y después hay otros sectores donde este compañero estaba, que decía, no lo podemos enfrentar. Nuestras bases más o menos lo apoyan, nos quedamos sin lugar y además nosotros quiénes somos, nosotros tenemos que poner el contenido a este gobierno. Darle las herramientas. Sí, poner el contenido, ¿viste? Como mejorar Sí, la ley. mejorar la bases. ley, claro, sí. Y bueno, a mí me parece que es claro que nosotros tenemos que estar en un enfrentamiento claro con este gobierno, hay que decirlo, pero precisamente no hay por qué ceder a la idea de que eso es golpismo. O sea, para nada. Porque Un enfrentamiento sin concesiones, ahí en Sí. ese sentido de... ese es el otro tema, hay que volver una idea en serio de democracia. Eso es algo que siempre el pensamiento crítico, la militancia popular, siempre lo supo, históricamente. La democracia no puede ser un sistema de reglas formal por el cual el pueblo esté cada vez peor, por el cual una minoría sojuzgue, domine, reprima a una mayoría. Eso no es Un democracia. sistema en Eso el que cada tanto votás, digamos. Exacto. Sí. Eso no es democracia. O sea, democracia, si no tiene un contenido sustancial, es una mentira. Y eso hay que recuperarlo. Por ahí puede ser... No es sonar- un fenómeno más mundial de todas Ni formas. hablar. O sea, porque, digamos, ya se empieza a cuestionar, digamos, el concepto propio de la democracia, ¿no? Ni hablar. Claro, está cuestionado por la ultraderecha y esos son otros de los grandes problemas que tenemos. Entonces, frente a eso, la ultraderecha yo creo que ahí toca un punto de verdad. Nos está robando esos puntos de verdad que siempre teníamos nosotros. Cuando la ultraderecha dice, Trump en Estados Unidos, este sistema que te dicen que es democrático, en realidad es la dominación de un grupo de financistas y de que en realidad te están cagando y vos estás cada vez peor y no tienes horizonte y no hay movilidad social y no hay integración porque este capitalismo financiero así como está. Y bueno, esto está diciendo Trump, es algo que nosotros sabemos. ¿Y qué pasa? Frente a Trump, lo que nosotros hacemos es ponernos a defender El sistema financiero. al sistema financiero, la democracia vacía esta que cada vez... Entonces la gente, la verdad... Quedás en el lugar de conservador vos, de defensor del establishment. Exacto. Sí, sí. Y defensor de un orden a todas luces injusta, que Claro. todo el mundo lo sabe, y el que está cuestionando, pero por eso yo creo que hemos perdido la brújula en cuestiones muy esenciales. Por lo tanto, da la sensación, y
y es parte también de la conversación que hay en distintas organizaciones, dirigentes, militantes y demás, que es lo que sea que surja luego va a ser en franca oposición y enfrentamiento a este gobierno. Digo, que difícilmente la alternativa surja de algo medio ahí negociador, de que trata de mejorar, de que no sea tanto, de que, viste, ahí hay como una idea de, sobre todo de ese amplio mundo popular en términos generales, la referencia cuando sea que surja, llegue y se construya va a ser de oposición, ¿no? Ahí en ese sentido, ¿pensás que ya hay algo que esté pasando en ese sentido? ¿En esa línea, en esa búsqueda, o estamos recontra lejos de eso? Mira, yo creo que paradójicamente a nivel de, por eso digo de vuelta, de las movilizaciones y a nivel incluso de las referencias políticas, a mí me parece que el problema no está tanto ahí. Yo personalmente veo dos figuras políticas como que están haciendo bien las cosas y que en las cuales creo que incluso se puede albergar cierta expectativa, que son Juan Grabois, que está ahí, digamos, en el frente de combate. Hay algunos amigos también que me mandan y me dicen, bueno, pero no está muy bien, ¿cómo va a discutir así con esa mujer? Yo digo, viste, como si fuera el cálculo, viste lo que domina. Bueno, pero eso no sé si hace bien. Y bueno, digamos, uno no tiene que pensar qué es lo que te hace bien. Esto es una cosa que hoy está clarísimo, lo dice Marcos Peña, a quien entrevistamos hace poco, lo dicen todos. Hoy no importa tanto el cálculo ni la moderación, ni de lo que transmitís. De las formas, Lo que importa es la autenticidad. Si es auténtico, mirá, este chabón, Milei. Sí, claro. Pero el tipo efectivamente conecta con algo auténtico. Bueno, yo creo que ahí me parece que Juan está cumpliendo un papel bien importante de poner el pecho, de estar en donde hay que estar, de cuestiones más importantes como la comida de los comedores que... Y además de conseguir resultados. Bueno, y de conseguir resultados. Sí. Bueno, y por otro lado está Axel, que está gobernando la provincia de Buenos Aires en un puesto institucional tremendo y también está en una posición clara de enfrentamiento, sin cálculos en ese sentido. O sea, por supuesto que tiene cálculos, pero me parece que está muy bien lo que está haciendo, está muy claro, Entonces, yo creo que ahí hay dos figuras que están atravesando bien este momento, esta etapa, con claridad, y que además son dos compañeros jóvenes, comprometidos, y que creo que significan un futuro posible, digamos, un horizonte posible. Yo creo que el problema está más tanto para ellos como para nosotros que estamos desde otros lugares, por ahí trincheras más culturales, o de la gente que está en los barrios, en los territorios, tratando de resistir. Me parece que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿desde dónde nos agarramos? ¿No? O sea, hay gente que dice, por ejemplo... ¿Desde dónde tomar impulso, decís? Claro. Porque me parece que ese es el punto. Que es los más allá, ¿no? Porque venimos de una experiencia en la cual se tuvo el gobierno y no se supo qué hacer. Y mi sensación es que si seguimos así, capaz que volvemos a llegar al gobierno, o vuelven a llegar al gobierno gente amiga, y no vamos a saber qué hacer. O sea, es un problema más de fondo. Me parece que el para qué nos queda pendiente desde hace un tiempo, ¿no? ¿Para qué llegar hasta ahí? ¿Cuál va a ser, digamos, el consenso al que tenemos que llegar? Darnos cuenta de qué es lo que pasó antes. Y en ese sentido yo te pregunto... si este momento que parece tan crítico, tan cruel, tan inhumano, es para vos, como desde tu pensamiento, una gran oportunidad. Sí, yo creo que sí. A mí me parece, o sea, por supuesto que es un momento muy jodido, que puede pasar cualquier cosa también. Esto es algo que también hay que saber. A mí me parece que ellos... ¿A qué te referís con que puede pasar? No, yo creo que esto hay que decirlo. Yo creo que a diferencia de los gobiernos progresistas que tuvieron sus primeros momentos a principios de siglo de gloria, después tuvieron retrocesos, y cuando volvieron moderados, con la hipótesis de que habían ido demasiado lejos en su accionar. Por eso, volviendo a una compañera Ofe, muy interesantemente dice, la próxima no tenemos que volver mejores, tenemos que volver peores. Claro. Sin consensos, o sea, quizás el problema sean los consensos más que los... Pero, a diferencia de eso, la ultraderecha, con Trump primero, Bolsonaro, tuvieron sus primeras experiencias, después perdieron, y creo que ellos vienen con la idea de que fueron demasiado tímidos, demasiado timoratos en sus primeros intentos, y que ahora vienen de verdad. Y Milei es la primera, es la avanzada de esa segunda oleada de la ultraderecha. Creo que están haciendo un experimento. Yo creo que ellos van a fondo, me parece que los primeros 6 meses lo han dejado claro, y creo que sí, el sistema institucional democrático se les resiste, como está sucediendo en el Parlamento y demás, y la movilización escala como está sucediendo,
y ellos ven que tienen un problema, creo que no tienen, no van a tener reparos en avanzar de una manera represiva, clara. Creo que incluso las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas están pudiendo, que quizás sean un límite para lo que ellos quieren hacer, o sea que también le ponen resistencia. Nosotros lo hemos visto, estamos siguiendo de cerca los operativos policiales y demás, de una herramienta que creamos que se llama el mapa de la policía, y te das cuenta que incluso lo que le pide la ministra Patricia Bullrich a los policías, para los policías es demasiado. Mira. Y te das cuenta que cuando fue lo de Rosario, el Ministerio de Seguridad y Defensa pidieron a los militares que se involucraran y los militares no quieren. El ejército dijo no, yo No quieren. estoy O para sea eso. que incluso las fuerzas represivas pueden estar siendo más conservadoras que lo que el impulso, poner entre comillas, revolucionario que están teniendo ellos. Frente a eso, yo creo que ellos pueden ya reaccionar. O sea, si yo estuviera en su lugar, lo pensaría. Ellos tienen además formas. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que vos preguntabas es ¿qué tenemos nosotros, digamos, para... La oportunidad, ¿no? La oportunidad. Este momento, sí. Yo creo que en momentos como estos es muy importante estar atentos, escuchando, porque acá es donde surge esa especie de principio de lo que puede ser el horizonte, esa reconstrucción del horizonte. Creo que hasta ahora nosotros estuvimos muy cómodos en las banderas de las conquistas logradas y creo que se nos nubló el horizonte. Dejamos de pensar el horizonte para vanagloriarnos de lo hecho. Una defensa, digamos. La defensa. Creo que en momentos como estos de críticos, yo siempre digo, en la desesperación surge una nueva lucidez, es donde aparecen los criterios para próximos 20 años, para el próximo periodo histórico. Por eso es un momento muy importante. Yo me formé políticamente en los 90 y creo que fueron una época muy fundamental. No hubiera habido 2001 y por supuesto no hubiera habido 2003 y kirchnerismo si no hubiera habido esa elaboración de los 90 que fue muy importante. En minoría se había caído el muro de Berlín, el menemismo, el peronismo se había convertido en el neoliberalismo. Estábamos en el peor de los mundos y sin embargo ahí surgió una elaboración muy interesante, que fue una recreación de los 70, que fue un encuentro con las nuevas luchas que emergían con nuevos valores. Ahí surgieron los piqueteros, surgieron las asambleas, surgieron los hijos, una cantidad de cosas muy interesantes que después fueron el contenido desde el cual se pararon, y no solo en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en muchos lugares, y creo que estamos en un momento así también ahora. Mario, siempre es un gusto charlar con vos, editor de revista Crisis. El último número ya está en la calle, el número 62, que en el título de tapa un poco creo que resume lo que estamos conversando. Sí. Cosecharán tempestades, Así es. ¿no? Gracias, Mario. Muchas gracias a Gracias ustedes. por haber che. venido. Un gustazo. Mario Santucho, en Maldita Suerte. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Maldita suerte. Feliz cumple, maldites, por muchísimos años más de buena radio y de buena gente. Les deseo lo mejor y los esperamos pronto en Rosario, por favor vuelvan. Los queremos, besitos, Lau. Hola maldites, ¿cómo le va? Carlos de